Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por estos medios de las redes la predicación, y para nosotros también que escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios corta tanto para allá como para acá a mí mismo, que dándole gracias al Señor por todo, con gozo en el corazón, desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Nuevamente, con la ayuda del Señor, quisiera comunicarle algo. En el mensaje anterior yo dije que quería el 6 de febrero, pero se me olvidó decir la fecha, que fue el año 2011 a las 11 de la noche, aquí en este mismo cuarto. Nunca se me olvida esa experiencia, porque había un desespero en mi corazón y yo quería ser salvo, porque sabía que iba caminando rumbo al infierno. Y esa noche para mí es algo inolvidable, porque yo experimenté algo en mi corazón, una limpieza y el perdón de mis pecados, y es una experiencia única que vive un salvado. Ojalá tú la puedas experimentar y tengas seguridad de tu salvación después que creas en el Señor. Hoy quisiera predicar nuevamente. Ya yo he orado, siempre oro para estar en conexión con el cielo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Esa es nuestra vida de los creyentes: orar, leer la Biblia, congregarnos. Y mi otro ejercicio aparte es salir a repartir tratados a mis amigos, porque yo quisiera que ellos también fueran salvos, sean salvos y puedan escapar de la condenación eterna y de la ira venidera que viene al mundo entero. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 82 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. La tercera estrofa: clama a Dios de corazón con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá: es tarde ya, busca a Dios. El himnólogo es muy claro: busca a Dios de corazón. Tienes que escuchar el mensaje del Evangelio para que Dios pueda hacer la obra en tu corazón y tu corazón pueda ser contristado con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te redarguya de pecado para que puedas ser conducido al Señor. Porque el mismo himnólogo dice aquí: por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. Para que seas reconciliado con Dios, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera leer en Apocalipsis 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que el Señor pueda bendecir su palabra santa. La paga del pecado es muerte. Es el pago que recibe el pecador que desprecia el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios para el pecador, un regalo inmerecido, que no se lo merece. En otras oportunidades te he querido ilustrar esto con un amigo que tenía, que de niño, dos amigos, ellos estudiaban juntos y había uno que maltrataba mucho al otro. Y resulta que cuando ellos crecieron, cada uno se fue por su lado y ya de etapa adulta se mudaron en una misma barriada, en una misma localidad, y el otro vio al otro, pero el muchacho que recibía los maltratos del otro, él quiso hacerle un regalo y él le llevó el regalo. No se lo merecía porque lo maltrató, ¿verdad? Y él le llevó el regalo para que aquel lo recibiera. Y el otro se extrañó porque le llevaba un regalo que él mismo sabía que no merecía. Así es Dios, el Dios del cielo con nosotros. Nosotros los salvados recibimos un regalo gratuito de parte de Dios, porque aún la fe viene de parte de Dios, pero es por el oír la palabra de Dios. Yo recibí ese regalo gratuito cuando yo reconocí mi pecado delante de Dios, y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche clamé a Dios por salvación con sincera contrición, porque yo quería ser salvo. Ese era un deseo muy grande en mi corazón, y esa noche Dios tuvo misericordia de este indigno pecador que merecía el cielo. Comprendí que el Señor murió por mí, que fue sepultado y que resucitó, y fue a un Cristo vivo, a uno que vive, el que me salvó. Muchos yacen en las tumbas, grandes libertadores que libertaron naciones, pero el Señor Jesucristo fue a libertar las almas de la esclavitud, del pecado, y él fue sepultado y resucitó. El Padre, el Dios del cielo, le resucitó. Pero en todos los tiempos Dios ha tenido misericordia y gracia para con el pecador, para con su creación. Usted es una criatura de Dios. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios el día que creímos en el Señor y obtuvimos salvación y vida eterna, y la disfrutamos desde aquí, desde la tierra, y un día va a ser completada cuando el Señor venga a arrebatar a su pueblo. Nuestra salvación va a ser completada en el rapto. Por eso te leí en la primera de Corintios. Es un misterio, como dice aquí, lo escribió el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo
de corrupción va a ser transformado en un cuerpo incorruptible para que pueda habitar en el cielo, semejante al del Señor. Por eso te quise leer en Apocalipsis y este evento, porque si el Señor viene hoy, usted se queda a pasar por los juicios de Dios que están escritos en el libro de Apocalipsis, y también hay advertencia en el Antiguo Testamento. Y aquí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:10, se ve un último mensaje hablando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablando a las iglesias, y vemos cada una de las iglesias que termina: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo mora en una congregación. Eso nos damos de cuenta nosotros los salvados, porque la misma palabra de Dios, si el Espíritu Santo no está obrando, la palabra de Dios no va a hacer efecto en el corazón de una persona que no es salva, y tampoco en nosotros los creyentes. El Señor está en el medio, el Espíritu Santo está haciendo el trabajo cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo puede redarguir de pecado una persona después que se va del culto. Si esa persona está interesada, el Espíritu Santo va a seguir haciendo la obra hasta que usted se pueda humillar y caiga rendido al Señor, pidiéndole perdón de pecados. Eso fue mi experiencia, y el Espíritu Santo es el que obra. Por eso es peligroso hacer contristar al Espíritu Santo con el pecado, porque Dios quiere que todos sus vasos seamos usados para llevar el mensaje de salvación a las criaturas que no son salvas. Entonces aquí vemos que está hablando una advertencia: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Después que sea arrebatada la iglesia, vienen los juicios de Dios. Tú quieres pasar por los juicios, o si mueres, tu alma va para el infierno. En el Antiguo Testamento hay ejemplos cuando Dios iba a enjuiciar, cuando enjuició la ciudad de Sodoma y Gomorra, que cayó el juicio de Dios sobre esas ciudades. Dios sacó a Lot y a las dos hijas que eran creyentes, los sacó de ahí, se fueron lejos. Esos eran juicios de Dios en ciertas regiones. Pero aquí en el libro de Apocalipsis está hablando, Dios no está actuando de esta manera así en esta dispensación de gracia, pero va a actuar sobre el mundo entero después del arrebatamiento. La iglesia, la dispensación de gracia tiene ya 2000 años que el Señor se fue, y nosotros esperamos el arrebatamiento en cualquier momento. Nosotros no sabemos si el Señor puede venir hoy, mañana, pero ya nosotros estamos viendo la etapa de la iglesia como está aquí en la Odisea, y vemos el enfriamiento, y podemos darnos de cuenta que el arrebatamiento pudiera ser en cualquier momento. Nosotros no esperamos señales ni nada por el estilo, porque hay escritura en el Evangelio de Mateo que habla, creo que es en Mateo 23, y esa va a ser después del arrebatamiento. Eso es otro tema. Pero si yo te digo que en todas las dispensaciones, en la ley, Dios ha dado oportunidad al pecador que se arrepienta, y después que se termina el período de gracia de Dios, porque siempre Dios ha actuado con gracia para con el pecador, vienen los juicios y el Señor saca a sus hijos. Eso es lo que va a hacer con nosotros, la iglesia en todo el mundo. Aquí fueron, en Sodoma y Gomorra, fueron unos pocos. En el diluvio, cuando hubo el diluvio, en los días de Noé, Dios advirtió a Noé que iba a enviar un diluvio a causa de la maldad del hombre, del pecado. Dios se hastía del pecado hasta cierto punto, pero Él le da oportunidad que el pecador proceda al arrepentimiento y crea, y después vienen los juicios. Entonces vemos aquí en Apocalipsis, y después vemos, después del capítulo 4,
no vemos que habla más el Espíritu a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos arrebatados, el Espíritu Santo se va y la tierra queda desolada sin el Espíritu Santo obrando para despertar al pecador. Es peligroso, amigo o amiga, que no eres salvo. Si eres familiar de padres cristianos, imagínese que usted se quede con conocimiento del plan de salvación y no va a poder ser salvo porque ya se va a hallar perdido. Se acabó el tiempo de gracia. Si nosotros nos vamos al libro de Jonás, Dios tuvo piedad de esa ciudad. En los últimos capítulos explica sobre la gracia de Dios. En estos capítulos le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Dios está en su paciencia, en su misericordia, esperando que los pecadores se arrepientan y se conviertan y crean en el Señor y sean salvos. Entonces vemos aquí la historia de Jonás. Él huyó, hubo esa gran tormenta porque Jonás estaba ahí, pero todo esto estaba en los planes de Dios para que fueran salvos. Aquellos marineros creyeron en Dios, creyeron en el Dios de Jonás, se convirtieron. ¿Por qué? Porque Dios hace todas estas cosas. A veces hay estas tormentas, estas cosas, para que el pecador se dé cuenta que hay un Dios vivo en los cielos, porque la gente vive muy tranquila. Entonces todas las cosas que pasan son para bien. Entonces vemos que aquí hubo bienestar para esos marineros y para el mismo Jonás, para que se arrepintiera y obedeciera a Dios. Porque vemos entonces, el creyente también tiene que pasar por las pruebas. Nosotros vemos ahorita en estos tiempos creyentes que son como ñongueados por los mismos pastores, y vemos creyentes débiles. ¿Y por qué? Porque no se fortalece su fe, porque viven un evangelio tranquilo. No tienen, como pasaron aquí estos marineros y pasó el mismo Jonás: en el mundo tendréis aflicción, pero la paz os doy, la paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da, nosotros los creyentes, pero está tu parte, amigo o amiga, que no eres salvo, de recibir el mensaje. Entonces vemos que aquí oró Jonás, Jehová su Dios, desde el vientre del gran pez. Sabemos que se lo tragó un gran pez, porque todo esto, el propósito fue de Dios, para que Jonás fuera a esta ciudad de Nínive a predicar el mensaje. Y entonces vemos en los propósitos de Dios, a los marineros creyendo en el Dios del cielo. Y vemos a Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, hasta ti, en tu santo templo. Cuando nosotros escuchábamos el evangelio, los que somos salvos, la palabra de Dios estaba haciendo el efecto, y nosotros queríamos salir de ese mundo de vicio. Yo estaba inundado en el licor y en las sustancias psicotrópicas, y yo quería salir de ahí, pero el diablo me tenía atado ahí. El único que me libertó de ahí, el que me libertó de esas cadenas, fue el Señor Jesucristo, cuando llegué a Él por la fe, con fe, y acepté ese regalo gratuito de parte de Dios. Y aquí vemos en esta historia de Jonás que Dios actuó con gracia. Con gracia. Los tiempos es corto. Estas son escrituras que tienen mucho para desarrollar mucho. Entonces vemos aquí el arrepentimiento de Jonás, ¿verdad? Entonces, cuando Dios vio que Jonás clamó a Él, eso fue lo que hicimos nosotros, los que somos salvos. Clamamos porque entendimos nuestra condición de pecador perdido y clamamos al Señor por salvación. Creímos en Él y Él perdonó nuestros pecados. Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama proclama en ella el mensaje que yo te dé. Y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dios hablaba con él. En estos tiempos nosotros recibimos la palabra de Dios a través de la escritura y de enseñanza y de la lectura personal. No escuchamos la voz de Dios como la escuchaba Jonás. Y ahora no es uno solo que sale a predicar, porque vemos el orden en Hechos de los Apóstoles. Salimos como iglesia en obediencia al Señor, pero esto no quiere decir que nosotros no podemos personalmente predicarle a alguien o impartirle un tratado o algo. Entonces Jonás hizo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Después que pasó por todo eso, y Jonás predicó y dijo que este fue el mensaje más corto que se pudo haber predicado. Este fue el avivamiento más grande que hay en la escritura, y también cuando aquellos creyeron en la predicación de Pedro. Y vemos aquí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y le llegó esto a oído del rey y se arrepintieron. Y vemos el versículo más abajo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría antes, y no lo hizo. Pero vemos más abajo, Jonás se enojó con Dios. ¿Por qué Jonás? Jonás tenía un espíritu vengativo. Él quería ver a Nínive destruida, porque ahí mataban a sus consiervos, a los israelitas, y era natural. Por eso fue que él huyó, porque ahí mataban a los hebreos. Era una ciudad pagana, idólatra, mala. Entonces por eso él huyó, pero él tuvo que obedecer a Dios, así como el apóstol Pablo tuvo que entrar a Corintios sabiendo que era peligrosa, pero Dios lo mandó allá al apóstol Pablo y a esos creyentes que predicaron con él, porque él no estaba solo también. Entonces vemos aquí que Dios, Jonás se enojó con Dios. Entonces Jonás salió, se apartó, porque él sabía que iba a haber juicio, pero el resultado fue que esa ciudad se arrepintió. Y entonces Dios habló con él, le preparó esa calabacera, y él no agradeció. Y vemos más abajo, porque Jonás quería que Dios destruyera a esa ciudad, pero Dios le dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tuvo piedad hasta de los animales, porque ese es nuestro Dios. Él tiene piedad, misericordia, amor por el pecador. Pero llega el punto en que si la persona no se arrepiente, muere y alcanza el juicio de Dios, alcanza condenación eterna. Entonces vemos aquí la misericordia de Dios. Esto no se lo dijo Dios al principio a Jonás: no tendré misericordia. Esto fue porque Jonás se tuvo el atrevimiento de enojarse con el Dios del cielo. Y por eso el libro terminó aquí y no se sabe más nada de Jonás, qué pasó con Jonás. Pero aquí actuó la gracia de Dios con esta ciudad, y así quiere actuar en misericordia contigo, o amigo o amiga que no eres salvo. Si tú, arrepentido de tus pecados, clamas a Dios de sincera contrición por Jesús, da Dios perdón, y cree en el Señor Jesucristo, Él va a perdonar tus pecados y serás salvo.